Bienvenidos amigos a una edición más de Hablando Claro, en la alianza informativa que tenemos entre Megavisión y Diario del Pueblo, este programa de análisis y profunda reflexión política que traemos para todos ustedes. Recuerden suscribirse inmediatamente al canal de Megavisión y darle like a este video para que puedan ustedes siempre tener a la mano en su teléfono, en su Smart TV, la información que traemos en Megavisión para todos ustedes. Pero comencemos de inmediato. Vamos a darle la bienvenida al diputado Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, que está con nosotros en esta edición de Hablando Claro. Bienvenido, diputado. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Diputado, este programa es rapidito porque tenemos mucho de qué conversar. Nosotros el próximo 25 de mayo, ya escasas 3 semanas contando, ya no son 4, son 3 semanas contando, tendremos las elecciones a gobernadores, Asamblea Nacional y consejos legislativos estadales. Usted forma parte de esta oposición que está votando, que apuesta por las elecciones, que apuesta por la salida electoral, por una opción electoral. Hablemos primero que nada el panorama actual. ¿Cómo está viendo usted el entramado político, más allá de lo electoral, en este momento en nuestro país, obviamente, específicamente en el Estado Táchira? Bueno, fíjate, esto es una carrera de resistencia. Creo que estamos volviendo a recomenzar y a reiniciar una nueva etapa política en el país. Yo creo que más allá de todas las cosas que han sucedido en los últimos tiempos, debemos insistir en que las soluciones a nuestro país van a venir desde el campo de la política, desde el campo electoral y desde el campo del entendimiento. Al pueblo venezolano, a través de los años, lamentablemente se le ha engañado con soluciones inmediatas, efectistas, con discursos vacíos, y no se ha llenado realmente la expectativa que tiene el pueblo venezolano de un cambio. Y los cambios reales, hay que entenderlo, se construyen y son procesos, muchas veces largos, medianos, pero hay que empezar. Yo creo que tenemos una nueva oportunidad de volver a reiniciar y ocupar espacios y construir espacios de poder para lograr de alguna u otra manera lo que todos los venezolanos pues anhelamos y queremos, que es vivir en un país mejor. Yo creo que la conflictividad política de los últimos tiempos no nos ha dejado nada bueno. El llamado a sanciones, a persecuciones dentro del país no ha dejado nada bueno. Estos discursos efectistas que venden, que son muy fáciles de vender, lo único que han dejado ha sido una estela de presos políticos, de gente que lamentablemente ha perdido mucho por seguir ideas de emocionalidad que son muy fáciles de vender pero muy difíciles de llevar a cabo. Y por eso vendría la siguiente pregunta, diputado. ¿Por qué votar? ¿Por qué votar en un ambiente en el que tal vez mucha gente no está convencida aún? Han dicho esta semana algunos voceros, algunos candidatos que van a la gobernación del Estado Táchira, siento que para ellos su gran adversario es la abstención. Sí, siempre lo ha sido. Mire, la abstención, en mi opinión, es una estrategia que es vacía. Es rendirse sin pelear, es bajarse del ring sin dar la pelea. Yo creo que aquí hay que seguir dando la pelea desde el campo y desde el punto de vista electoral. Votar porque es la manera en que usted expresa su rechazo o su aceptación con la situación actual. Yo creo que los derechos no se deben renunciar. Votar es un derecho ciudadano y usted tiene el derecho de escoger la opción que mejor le parezca, y es la manera de expresar o su molestia o su conformidad con una situación política como la que actualmente estamos viviendo. El que llama a la abstención, lamentablemente se ha usado esa premisa porque sirven las elecciones si yo soy candidato, pero no sirven si yo no soy candidato. Es una estrategia, si se quiere, muy mezquina, que hay que pensar realmente en la gente. ¿Por qué tenemos la Asamblea Nacional que tenemos? Una asamblea predominantemente oficialista. Porque en el 2020 algunos inteligentes llamaron a no votar y que quien votara le estaba haciendo un daño al país. Porque en el 2018 se perdió una oportunidad de poder de alguna u otra manera avanzar en un cambio político de este país, porque también se llamó a la abstención. Entonces aquí hay que entender que la abstención nunca ha dejado nada bueno. Y si nos retrotraemos un poco más en la historia, elecciones legislativas del año 2005,
cuando este gobierno logra su hegemonía institucional, porque precisamente los actores políticos de aquel entonces, que por ahí hay algunos todavía sobreviviendo y activos, llamaron a no votar y definitivamente al abandonar un espacio como el de la Asamblea Nacional pasamos a tener un Tribunal Supremo medianamente equilibrado a un Tribunal Supremo totalmente de un color político. Eso es importante, disculpe que lo interrumpa aquí, pero es importante porque a veces pensamos, bueno, creo que históricamente no soy muy, digamos, estudiosa de los números electorales, pero eso lo sabemos. Las elecciones que movilizan mayor votaciones son las presidenciales. Totalmente. Ya luego van como bajando, ¿no? De ranking, sí, la cantidad. Pero ¿por qué pareciera que las elecciones a la Asamblea Nacional y en su defecto también al Consejo Legislativo del Estado, de los estados, no tienen tanta movilización? Nosotros pudiéramos hablar, porque bueno, haciendo todas estas entrevistas hemos visto la importancia. ¿Cuál es la importancia? Y sobre todo actualmente, de acudir a los centros, a las elecciones, por la Asamblea Nacional y por los consejos legislativos estadales. No, la importancia es que desde la Asamblea Nacional y desde los consejos legislativos se hacen las leyes. Si usted no tiene un vocero de su organización, o por lo menos afina a su idea política, usted no va a tener una persona que pueda hablar por usted. Lo hemos visto en este Consejo Legislativo, un Consejo Legislativo que, si bien es cierto, la oposición es minoría, pero también como oposición hemos llevado y hemos expuesto allí algunas situaciones que el oficialismo, por razones de orden político, no puede hacer. Entonces yo creo que es necesario que haya diversidad y que haya de alguna u otra manera un equilibrio de fuerzas y que haya vocería y que se propicie el debate. En el Consejo Legislativo del Estado Táchira hemos propiciado el debate sobre distintos temas. También debemos decirlo, ha habido una amplitud y ha habido una institucionalidad que funciona, porque yo soy de los que parte del punto que no todos tenemos que pensar igual, que precisamente un país se puede construir desde la diversidad del pensamiento, y de allí la necesidad de tener voceros. Hay unos planes que tiene el gobierno venezolano, que es la reforma constitucional. Yo creo que algo debemos los venezolanos defender y preservar y pedir que se cumpla la Constitución de nuestro país. Sí, porque como que las elecciones legislativas y estadales pusieron como en remojo el tema de la reforma, pero bueno, eso lo habló el presidente a inicios de año. Seguramente posterior a esto se retome esa discusión. Por supuesto, de allí la importancia de que se ocupen espacios y que haya equilibrio en los espacios de poder. Y eso solo depende del ciudadano. Si el ciudadano se desmoviliza, se queda en su casa solamente manifestando su molestia por medio de redes sociales, que también hoy en día se lo debemos decir, debe hacerlo con mucho cuidado, porque fíjense, una ley como la famosa ley del odio, nace de esta Asamblea Nacional. ¿Por qué nace de esta Asamblea Nacional? Bueno, porque había una mayoría oficialista. Al momento de abandonar no hubo una posibilidad de un debate real sobre una ley que penaliza de alguna u otra manera toda expresión de opinión, o una ley que deja al arbitrio del aplicador cuando una expresión puede considerarse de odio o no, en criterios muy subjetivos. Entonces, de allí que la importancia de ocupar espacios y de tener conciencia de que no podemos abandonar el país, que la vida siguió y que debemos seguir defendiendo la institucionalidad del país, por complicadas que estén las cosas. Ahora hablemos del tema regional. Ya sabemos que el Cambio, que es el partido al que usted pertenece, forma parte de la Alianza Democrática. Aquí en el estado Táchira hay un conjunto de partidos políticos, entre ellos los que más destacan, pues Acción Democrática y COPE, lo vimos hace unos días. Juan Carlos Alvarado es el candidato por la Alianza para el estado Táchira. ¿Cómo ve usted estas elecciones? Hay 5 candidatos, entre ellos a la reelección, el actual gobernador Freddy Bernal. ¿Cómo visualiza usted este tema en el estado Táchira y cómo evalúa también este tema de la alianza que se ha formado en función de estas elecciones? Bueno, las alianzas son necesarias en esta dinámica política donde no hay la prevalencia de una única estructura. Si bien es cierto, debemos reconocer que el estado Táchira, sobre todo a nivel rural, tiene una cultura política hacia partidos como Acción Democrática y COPEI. Toda aspiración, desde mi punto de vista, es legítima. Sin embargo, también yo
yo creo que se debe hacer política con mucha conciencia. ¿En qué sentido? Cuando uno se plantea un objetivo político como la gobernación del Estado, tú debes evaluar muy bien si tienes o no tienes las condiciones y los elementos necesarios para lograr un objetivo político como la gobernación del Estado. Una estructura. Exacto, Claro que sí. frente a un candidato que es un fuerte candidato, un gobernador en ejercicio, un político avesado, que hay que reconocer que tiene muchos años en el ejercicio de la política, que yo creo que es ahí donde priva y debe privar los actos de responsabilidad ciudadana, es decir, no tengo las condiciones, prefiero retirarme, declinar a favor de cuál, de este o de este, y depongo una posición a favor de la ciudadanía para que la ciudadanía no tenga que escoger entre el candidato del oficialismo y lamentablemente 4 candidatos de la oposición. Nosotros estamos con la Alianza Democrática porque hemos sido coherentes. La Alianza Democrática viene desde el 2020, fue una construcción, una salida. Nosotros hemos promocionado y promulgado la participación ciudadana, hemos logrado algunos avances a pesar de las dificultades, haciéndole entender a la gente que hay que construir desde lo electoral y que esto es un proceso, que no hay soluciones efectivas ni mágicas, que es lo que lamentablemente a la gente le gusta escuchar, pero yo creo que la labor de los políticos que ejercemos responsablemente la política es decirle a la gente no lo que quiera escuchar, sino lo que deba escuchar. Lamento que en este sentido seamos 4 grupos de oposición frente a uno del oficialismo y que estemos de alguna u otra manera divididos, pero es lo que hay. Y con lo que hay que trabajar y apelamos a la buena conciencia del electorado y a que el electorado haga la mejor elección entre la oferta electoral que hay. Sabe que uno de los candidatos propuso primarias. Él decía que bueno, que pudieran ir a primarias, que él estaba dispuesto, que se podía hacer, que técnicamente se podía hacer, que en las plazas de Bolívar. No sé cuál será la visión que tiene ante esto la alianza. No, yo pienso que es una propuesta de tiempo. La dinámica política no da, ni los tiempos dan para organizar unas elecciones primarias que verdaderamente puedan garantizar una transparencia y una tranquilidad de todos los actores. Es una realidad. Yo creo que aquí habría que apelar más a la conciencia. ¿Puedo o no puedo lograr el objetivo político? Eso es lo que yo aspiraría que ocurriera, que los candidatos de aquí a cierto tiempo evalúen sus posibilidades reales o no de lograr un objetivo político como el de la gobernación del Estado, porque pues postular, cualquiera se puede postular. El hecho es poder ser responsable y lograr los objetivos políticos que se plantean, sobre todo teniendo en cuenta que hay algo muy importante, no solo es la gobernación del Estado, ocupar los espacios de poder tan importantes como la Asamblea Nacional y como el Consejo Legislativo del Estado, donde en esta ocasión hubo medianamente 5 diputados de la oposición frente a 8, pero donde hubo un debate, donde hubo una posibilidad de tener una vocería, y eso yo creo que no se puede perder. Yo creo que no le conviene ni al Estado ni al país mantener una hegemonía de un solo color en estos órganos deliberantes. Es lo que la gente debe pensar y analizar y sacar un poquito la emoción y sentarse a pensar un poquito en su país y en su futuro. Yo le digo a todo elector, esto no es con sanciones, esto no es con soluciones mágicas, no van a venir ni los superhéroes ni los gobiernos extranjeros a salvarnos. El problema de los venezolanos lo vamos a resolver los venezolanos, no es con sanciones, ni asfixiando más al pueblo, ni propiciando salidas mágicas, que el pueblo salga a la calle ya cuando esté asfixiado. Es como dice, tú quieres cambiar el capitán del barco hundiendo el barco. Yo creo que esa no es la mejor de las salidas. Ya una campaña muy muy corta, así como nuestro programa que ya se está acabando, pero es una campaña muy corta, inició este martes 29, dura hasta el 22, es la campaña, el domingo 25 son las elecciones. ¿Qué puede decir usted de esta campaña ya cerrando? Y el diputado Valencia es del Consejo Legislativo del Táchira.
vuelve al Consejo Legislativo del Táchira. ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas en este proceso? Bueno, la campaña política inicia a partir de hoy. Yo invito a la gente a votar por la mejor opción. En mi opinión, la mejor opción sigue estando en la Alianza Democrática, en este caso en Juan Carlos Alvarado, el candidato que nuestra organización está apoyando y nosotros personalmente estamos apoyando. Creo que es la aspiración, si se quiere, más responsable y más realista con el Estado Táchira. No voy a aludir a temas de regionalismo. Yo creo que, y respeto, soy muy respetuoso, nunca he entrado a la descalificación, menos entre aliados políticos que en una oportunidad fueron aliados políticos, hoy en día están en otros proyectos políticos. Yo creo que cada aspiración es legítima, pero creo que por economía del voto el tachirense sabe escoger y va a escoger el candidato que más oportunidad tenga. Mauricio Valencia no va a aspirar a la reelección, está aspirando a la Asamblea Nacional por la lista nacional de nuestra organización. Estamos allí esperando pues a poder hacer un buen trabajo también desde la Asamblea Nacional. Yo soy un partidario y creo firmemente de que hay que mantener espacios de vocería y sobre todo poder levantar la voz en favor de la comunidad y de resolver los problemas ciudadanos que tanto nos aquejan a todos los venezolanos, como por ejemplo economía, salario. Yo creo que nada de esas luchas han perdido vigencia y se deben abandonar, y para eso pues necesitamos hombres y mujeres que se comprometan verdaderamente con la causa democrática y con la reinstitucionalización y la recuperación de la normalidad de nuestro país, porque al final es lo que todos queremos. Yo creo que aquí nadie quiere nada distinto a vivir, trabajar, progresar, que ver crecer a sus hijos en Venezuela, porque irse tampoco en este momento es una de las mejores opciones, visto todo lo que está pasando con los migrantes a nivel internacional. Yo creo que aquí tenemos un país, tenemos que luchar por él y no nos podemos rendir. No nos podemos rendir, así es. Bueno, gracias, diputado. No, a ustedes, Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira por el Partido del Cambio, nos acompañó hoy en esta edición de Hablando Claro, una reflexión y un debate interesante acerca del tema político regional y nacional. Esto fue, compañeros, Hablando Claro, de la alianza informativa entre Megavisión y Diario del Pueblo. Les invitamos, recuerden, por favor, darle like a este video y suscribirse a nuestro canal para que estén en cuenta de todo el contenido que estamos creando diariamente para todos ustedes. Hasta una nueva próxima oportunidad.